ciclo de conferencias de primavera y hoy tenemos el destaco que esté con nosotros de Univer. Yo primero voy a hacer una breve introducción que muchos de vosotros lo conocéis, pero se vale la pena contar un poco pues, el recorrido muy brevemente del Diego. Diego es catedrático de botánica en la Universidad de Murcia, ha realizado estancias de investigación de posgrado y de postdoctorado en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Portugal. Tiene muchísimas, ha publicado, ha dirigido una decena aproximadamente de tesis doctorales y tiene un recorrido científico en publicación, en producción científica pues realmente abundante, ¿no? Tiene una treintena de libros publicados, más de 100 artículos entre nacionales e internacionales. Y luego, para un poco como corresponde todo esto, pues también subrayar que tiene la medalla de plata de Óptima en el 1995 por un libro que es el de la revisión taxonómica de la sección de Sideritis, que además lo comparte con Conchita Gómez, cosa que sigue reunida, creo, todavía está en una reunión telemática ahí arriba y supongo que ahora bajará. No, ya he venido. Perdona. Sí, me he desconectado. Sí, vale. No, mejor aquí que ahí arriba, ¿no? Sí. Y además tiene el premio del Ministerio de Educación y Ciencia de Colombia, ¿no? por el estudio de la actividad, del papel de la oxigenasa, uno de los mecanismos de la biogénesis. Pues nada, y bueno, su campo de estudio es taxonomía vegetal, etnobotánica, etnofarmacología y paleobotánica. Y nada, Diego, pues bienvenido a Jardín, es verdad que es un placer y un honor que estés hoy aquí. Pues está toda la palabra estudiada. Muchísimas gracias, Pablo, gracias a Guillermo, gracias a José María, Alejandro, a los demás miembros del equipo del Jardín Botánico y del Instituto Botánico. Y además las 2 horas que he pasado visitándolo pues me animan a decir que realmente enhorabuena porque estáis consiguiendo levantarlo e intentar que esto pase todos los baches de la COVID y de tantas cosas que tenemos. Realmente yo creo que podemos estar todos orgullosos de que el Jardín de Castilla-La Mancha esté en Albacete y se hiciera aquí y además tengamos la ocasión de poder de vez en cuando reunirnos. La verdad es que agradezco la invitación y es un tema que me parece muy importante y quisiera en esta hora que vamos a charlar pues comentarle algunos aspectos del papel de la etnobotánica en la conservación del conocimiento tradicional y de los recursos fitogenéticos, especialmente con ejemplos del área mediterránea. Digamos que lo primero de todo me gustaría es llamar la atención sobre el área mediterránea, porque el área mediterránea es una de las zonas bioclimáticamente más frágiles que existen. No existe una sola, puesto que en términos clima mediterráneo pues, son todos aquellos que presentan, digamos, una estacionalidad marcada con un par de periodos lluviosos relativamente templados y un periodo cálido que seco. Y esas características no son exclusivas de las regiones que rodean el Mediterráneo, sino que también lo podemos encontrar en otros lugares, como puede ser algunas zonas de Sudáfrica, algunos territorios en el sur de América, etc. Pero estrictamente el Mediterráneo es, como bien decían los clásicos, la tierra, el mar que está en medio de la tierra y las tierras que rodean ese mar. Y el Mediterráneo está delimitado, digamos, esa zona relativamente de veranos cálidos y secos y de otoños o primaveras, como este año, lluviosos, pues está muy delimitado biogeográficamente y geográficamente. Al norte, fundamentalmente por la cordillera alpina, en sentido amplio, incluyendo pues, las estribaciones de las Alpes dináricos, los Balcanes y demás, y luego, pues, efectivamente, el macizo central y los Pirineos, que separan las zonas de clima que llamamos eurosiberiano, suena muy duro porque también es clima atlántico, es decir, de clima donde coincide el periodo cálido de verano, es un periodo donde las lluvias son relativamente frecuentes. Por lo tanto, no existe esa sequía estival que es característica del área mediterránea. Al este y al sur no tenemos problema porque allí lo que prevalece es la sequía en toda la época. De hecho,
Hacia el sur tenemos de los territorios mediterráneos del norte de África, que algunos hay, están marcados por los límites, los marcan pues por ejemplo las montañas del Orés o por ejemplo el Atlas, marcan bien los límites del territorio sahariano. En cambio ya hacia Libia el desierto llega hasta la costa del Mediterráneo, y en Egipto, donde solamente hay una zona muy pequeña en el este de Libia, que es cirenaica, que tiene, digamos, características mediterráneas. Y luego hacia el este diríamos que es a donde vamos si el cambio climático Dios no lo remedia. Es decir, ¿qué vamos? Pues a un clima irano-turánico. Es decir, el Mediterráneo, por las pintas que llevamos, tampoco es nada raro, porque cuando yo hice la tesis sobre Albacete hace ya muchos años, pues recuerdo perfectamente que muchos observatorios del área de mi tesis, incluso Castilla-La Mancha, los observatorios, digamos, climatológicos en las series de 30 años que puedo estudiar, que más se les parecían, estaban en la meseta de Anatolia, en Turquía, que se llaman aquellos territorios irano-turánicos. Es decir, que hay un cierto paralelismo en cuanto a continentalidad y demás, pero esperemos que esto no siga así, porque si no, el futuro veremos cuál es. Hacia el norte, pues evidentemente la cordillera alpina nos separa, y de un modo también tan dramático que los valles interalpinos son mediterráneos, incluso no solo los que hay al sur italianos, sino que incluso, pues si el lago Lemán es muy lluvioso, pero si pasamos unos pocos kilómetros hacia el este, en el Valle del Ródano, en lo que se llama el cantón del Valais o de Wallis en Suiza, pues tenemos territorios donde es mediterráneo. Con lo cual ahí está una entrada por los valles que son muy profundos, pues tenemos área mediterránea. Con lo cual el Mediterráneo, pues en esta zona norte se mezcla y se entremezcla con el mundo centroeuropeo, y muchas veces se difumina, porque muchas áreas norteñas mediterráneas, como pasa en Cataluña o en las zonas próximas de Francia, tienen muchas tormentas en verano, y eso hace que la lluvia, pues en un periodo seco. En cambio, el Sahara es evidente, lo tenemos muy claro, es un territorio donde llueve mucho, pero pocas veces. Ojo, que no es lo mismo que llueva un poco. Es todavía peor. O sea, me explico. Cuando uno mira y dice, aquí llueven, por ejemplo, el desierto de Atacama o incluso Lima, 7 litros por metro cuadrado diario. Y dices, hombre, 7 litros, qué miseria. Pero lo peor no es que no llueven 7 litros. Es que llueven 70 litros en una hora una vez cada 10 años. Que es distinto y todavía peor. Entonces, eso es lo característico de los climas desérticos. No es que llueva poco, es que lo poco que llueve, llueve de golpe y una vez cada 10, 20 o 30 años. Y luego no vuelve a llover. Lo que sí es cierto es que hay veces que, y de hecho por eso hay hay poblaciones, las poblaciones del desierto son nómadas, porque buscan las nubes, siguen las nubes, porque no siempre llueve en el mismo sitio. Y entonces donde ha caído una nube, curiosamente el desierto se transforma en un paraíso. El desierto de Atacama florece una vez cada 30 o 50 años, pero cuando llueve, llueve a lo bestia, pueden caer 200 litros, como las danas aquí, pero allí solo una vez cada 30. Entonces eso es el área desértica, que en el caso del Sahara es curioso, porque en árabe Sahara es desierto. Por lo tanto, si decimos desierto del Sahara, es desierto del desierto. Es el límite sur. Hacia el este lo que tenemos son las estepas irano-turánicas, que en muchos casos son de origen antrópico. Ese es otro aspecto a tener en cuenta, es decir, ese aspecto tan degradado que vemos en Siria, sobre todo en Siria, también mucho en Turquía y demás, está muy relacionado también con una intensa actividad de pastoreo y con el carboneo continuo, donde la posibilidad, en un área donde el frío es muy intenso en invierno, como pasa en Albacete, dura mucho, con lo cual el periodo primaveral de desarrollo de las plantas es muy corto, porque rápidamente tenemos un periodo muy cálido y seco, que es primavera, ya casi la mitad de la primavera al verano, pues evidentemente la vegetación tiene poco tiempo para recuperarse, y la carga ganadera, el carboneo, etcétera, pues hace que se degraden. Y esas estepas, por ejemplo, pues cuando uno las ve en la actualidad realmente parece un desierto. En los datos que hay de la vegetación hace 60 años,
pues había unos Artemisia herba alba, pues era muy frecuente. Ahora ya es que ni eso. Es decir, que de algún modo es un problema. Esto es lo que no todos los territorios irano-turánicos son tan secos. Es decir, en esos territorios donde hay más lluvia, que también la hay, pero hay mucho frío en invierno, de precipitación en forma de nieve, hay una vegetación espectacular, de bulbosas, géneros iris, eremurus, son espectaculares. Bueno, hemos dado las fronteras del Mediterráneo y entonces a mí me gustaría hacerles una idea sobre de dónde viene toda esta preocupación que tenemos de la conservación. En una época reciente, digamos que la preocupación por conservar la flora, los espacios naturales, o incluso los conocimientos tradicionales ligados a la flora, pues ha estado en todas las culturas. Incluso pues, si uno mira documentos del Archivo Histórico de Albacete, pues podemos ver que la reina Juana, cuando ordena que se hagan repoblaciones en los montes, creo que de Chinchilla, pues dice, porque esto se está degradando, no puede ser, hay que recuperarlo, y entonces hay que repoblar, pongan encina, pongan tal. Es decir, que esa especie de cultura de conservar y de recuperar no es nueva, pero de algún modo tiene dos hitos, digamos, desde el punto de vista de recuperar los espacios. Un hito es el 1 de marzo de 1872, cuando se establece el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, en Wyoming, Montana, Idaho, como el primer espacio natural protegido en la concepción moderna de lo que sería una iniciativa de conservar in situ, conservar un espacio. Y curiosamente, 20 años después, aparece otro concepto interesante que es la conservación de la cultura y el conocimiento tradicional, y eso lo propugna Harshberger en Filadelfia, basándose en colecciones etnobotánicas y jardines etnobotánicos, en este caso orientado hacia lo que se llama conservación ex situ. Diremos que, si bien es verdad que Yellowstone es el primer parque que se reconoce como formalmente espacio natural protegido en la historia reciente, anteriores a ello se reconoce que hay una reserva forestal en Trinidad y Tobago que ya desde 1776 se había establecido. Bueno, también hay ciertos bosques y dehesas en Castilla que son mucho más antiguos y que en parte algunos de ellos estaba prohibido el acceso, explotación y demás, con lo cual, pues si tiramos un poco la historia podríamos remontarnos más allá. O por ejemplo, pues este ejemplo de Mongolia también, que ya en 1778 en la montaña de Bokhang-ul pues se había adoptado también una medida de protección para evitar algo que tanto estamos viendo en nuestros montes, y es como vamos roturando poco a poco, más arriba, más arriba, más arriba, y cada día vemos que los cultivos, la pendiente la van salvando, y ya luego haremos cultivos verticales o cosas así. Bueno, pues esto ellos ya se dieron cuenta y hace pues 250 años aproximadamente tomaron la decisión de frenar ese avance. Curiosamente, la historia de la etnobotánica está muy ligada a la Exposición Colombina de Chicago, de 1893. Miran ustedes, ¿qué tiene que ver la Exposición Colombina? En aquella época, digamos que el enfoque sobre las culturas tradicionales y sobre América pues era muy distinto desde la actualidad, y una de las cosas que se hizo mucho hincapié en esa Exposición Colombina era, por un lado, poner de manifiesto todos los avances industriales y, por otro lado, intentar mostrar las culturas nativas o indígenas como objeto de curiosidad. No está muy claro, pero de algún modo como un elemento que atraía a la gente de las ciudades que visitaban la exposición a conocer lo que no veían en el ámbito urbano, está claro. Y entre esto destaca precisamente la exposición se hizo como una especie de hábitat que se llama, titulado Los habitantes de los acantilados, que representaba, era una recreación a una escala 1:10, representaba el cañón de Mancos. Y bueno, pues se hizo como en esa visita, pues había toda una serie de materiales trabajados por los indígenas que habitaron
esas montañas con unos 1400 años de antigüedad, incluyendo telas, trabajos de cestería, cerámica también. Y todos estos materiales, que son objetos de interés etnográfico, pues se habían producido en poblaciones como esta, que digamos pues las reconstruyeron a una pequeña escala. Este es el aspecto de las culturas, entre otras de los indios pueblo, pero bueno, los Ute en este caso. Bueno, pues John Hassberger, que era un botánico forestal, digamos, coincidió en que se encargó de clasificar esos materiales y en una publicación clásica que se titula Los propósitos de la etnobotánica, que se publica en una revista de Chicago de botánica, Botanical Gazette, todavía, de hecho, lo publica la Universidad de Chicago todavía, la revista. Pues bien, en 1896, en un artículo relativamente breve, de 8 o 9 páginas, pues describe que el interés de esta colección que la Universidad de Pensilvania había adquirido, y dice, tiene los productos vegetales en forma de alimentos, vestidos, utensilios domésticos, están muy representados, es a la descripción de plantas y productos vegetales a los que se dirige este artículo. O sea, realmente él hacía un pequeño resumen de la importancia de esos materiales que habían aparecido. Es la primera vez que aparece en un artículo científico el término etnobotánica. Este hombre no daba puntadas sin hilo, porque dijo, ya que hago el trabajo, lo hago bien y acumulo. O sea, ahora pensamos que la obsesión por acumular artículos y publicar es nueva. No, este señor publicó algo parecido 2 veces y una cosa poco cambiada, otra en el mismo año. O sea, publicó 3 artículos sobre este tema en el mismo año. Curiosamente no vio a publicar ninguno. O sea, el siguiente artículo, que es casi una reproducción del mismo, como el otro estaba dirigido a los botánicos, este lo publicó en American Antiquarian, es decir, dirigido sobre todo a los arqueólogos, historiadores americanos. Y entonces se publicó porque, de hecho, la primera vez que se usa la palabra etnobotánica es en la conferencia que Hassberger imparte a la Asociación de Amigos de la Arqueología de la Universidad de Filadelfia en diciembre de 1895, y aparece en el Philadelphia Evening Telegram. Yo he buscado los originales para ver si lo podía poner, pero era maldita casualidad que ese mes no está en ningún archivo, en ningún sitio. O sea, no he podido encontrarlo el texto. Estos documentos sí que son originales. Quiero decir que esto se pueden descargar, tanto este artículo de American Antiquarian como el siguiente, que es muy interesante. Porque aquí habla de lo que es un jardín etnobotánico. Por primera vez se propone la creación de un jardín etnobotánico. Dice, él propone que se haga asociado al Museo de la Universidad de Filadelfia. No se hizo. Ahora veremos la foto. O sea, la propuesta de Hassberger, por lo visto, pues los rectores y responsables al final no la siguieron. Él proponía construir un jardín etnobotánico conectado al parque público, y lo que pretendía que hubiera en ese jardín era plantas aborígenes americanas, que él decía que solo esas, plantas que organizadas en función a las tribus que las utilizaron, es decir, un poco asociar a las distintas culturas, y a su vez según los usos de las plantas, cestería, textiles, tintoriales, medicinales. Es decir, esta era la propuesta de Hassberger. Yo he indagado un poco, y este es el aspecto del jardín que hay asociado al museo. Jamás se llegó a hacer nada de lo que él propuso. O sea, esto es un jardín bonito, con 4 arbolitos y tal, pero no hubo éxito. O sea, de hecho, quiere decir que la etnobotánica tampoco empezó con muy buenos pasos, pero bueno. El fenómeno de la preocupación por la cultura, el conocimiento tradicional y su sistematización y conservación, y luego la conservación de los espacios naturales, no es exclusivo de Estados Unidos. Por ejemplo, en 1894 se crea un Instituto Real en San Petersburgo destinado a promover la agricultura y sobre todo la recuperación de los recursos genéticos. Luego esto acabará llamándose el Instituto Vavilov.
con la historia, porque Vavilov estuvo muy implicado en la gestión de ese instituto en una época y en teoría el banco de semillas más antiguo, de semillas de plantas cultivadas, que se conoce, yo he hecho una indagación y no tengo nada claro dónde está el banco más antiguo, digamos que es discutible, pero digamos que se le atribuye con el funcionamiento de un banco generoso en el sentido de que intercambiaba semillas con otros, o sea que no solo recogía las semillas para tener una colección, porque claro, colecciones mucho antes que esto, los Medici en Florencia tenían una colección de cítricos varios siglos antes, pero digamos que salvo que se lo regalaran a un personaje muy importante, la colección era de ellos, no estaba basada en el intercambio o en la filosofía que luego que gobernará todos los bancos de germoplasma. En 1916, el 8 de diciembre, en España, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y de otros países, se promulga la Ley Española de Parques Nacionales, que dará lugar pues, luego a la creación de Gredos, Picos de Europa, que son de los primeros, pero a su vez de toda la red que está activa y de hecho pues, ahora mismo en Gran Canaria hay un proyecto de las autoridades del Cabildo de promover otro parque nacional, o sea que digamos que esto está ahí en marcha. En paralelo, en el año 32 también se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, que luego irá cambiando de nombre y que durante un tiempo pues, va a ser quien coordinará la Red Nacional del Sistema de Conservación de Recursos Genéticos ex situ, es decir, sobre todo la red de bancos de germoplasma. Sobre todo de planta cultivada, porque digamos que la planta silvestre lleva una gestión un poco en paralelo. En 1948, el 5 de octubre, se crea la Unión, en Fontainebleau, en Francia, se crea la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, vinculada a Naciones Unidas, y unos años más tarde, para poder financiar las actividades de conservación, se crea la World Wildlife Fund, que ahora se llama World Wildlife Fund for Nature, que digamos es una organización que se dedica fundamentalmente a obtener fondos para poder financiar proyectos. O sea, de hecho, hubo una conexión durante un tiempo en Harvard, el profesor, ya hablaré luego de ello, que lo tengo previsto. En 1983, la FAO creó la Comisión de Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación, digamos, para asegurar los usos sostenibles y conservación de la biodiversidad y, a su vez, haciendo hincapié en la justa distribución de los beneficios que se derivarán del uso de esos recursos genéticos. Es un poco lo que establece la filosofía de intercambio y de funcionamiento de los bancos de germoplasma de la red de los organismos vinculados a la FAO, como en el caso la red que gestiona EMINIA en España. Concretamente, hablaré de personajes que han sido clave en la historia de la conservación de los recursos del Mediterráneo, pero también a nivel mundial. Nikolai Vavilov realmente empieza en 1920, recibe la propuesta de ser jefe del Departamento de Botánica Aplicada y Mejora Vegetal del Instituto de Agronomía de Leningrado, en este caso, de la Unión Soviética, y él tenía una idea clara, quería reunir la diversidad varietal de todo el mundo, ordenarla, convertir el departamento en el tesoro de todos los cultivos y otras floras y lanzar una publicación, que nunca se hizo, pero que el intento ahí está, lo que llama Flora Cultivada, Flora Culta, estudio botánico y geográfico de todas las plantas cultivadas. Vavilov logró acumular una cantidad enorme de germoplasma en este banco. Nosotros hemos tenido la suerte de que antes de que desapareciera la Unión Soviética todavía funcionaba el Instituto Vavilov, luego ahora está en unas condiciones. Vavilov murió en un campo de concentración en el Gulag y todo su equipo. De hecho, Solzhenitsyn, en el archipiélago Gulag, describe cómo él estuvo picando cubitos, como diríamos, en un campo de concentración junto a uno de los mayores genetistas que hubo en la Unión Soviética, que era Timofey Resovsky, al cual se dedicó el Criticum Timofeyevi, y que fue enviado, como todos los demás, por defender el darwinismo, por no ser lamarckiano. O sea, que hay que andarse con cuidado con las teorías científicas, así es como purgaron entero al Instituto Vavilov.
Bueno, pues Vavilov luego fue, cuando Khrushchev llegó, volvió y tal, fue reivindicado después de muerto, y de hecho se le dio el nombre del instituto, se le dio su nombre a ese instituto donde él trabajó. La ilusión de Vavilov, pues, mejor o peor, se mantuvo hasta una crisis económica muy importante que han vivido, y de hecho pues nosotros tenemos material de comparación que nos enviaron de la colección del Instituto Vavilov por el trigo, cebada, para poder estudiar. O sea, lo cual quiere decir que funcionaban con esa idea igual que otros bancos. O sea que no... otro personaje importante en la historia de la conservación es Richard Evans Schultes. Él fue catedrático de una cátedra muy relevante de botánica económica en la Universidad de Harvard, y es un personaje en toda su extensión, porque aparte de tener una cultura enorme, pues verdaderamente era un auténtico aventurero. Se fue 6 meses al Amazonas a hacer trabajo de campo, y claro, como era de Harvard, pues le permitieron que estuviera 12 años sin aparecer por allí. A ver ahora cómo hacemos nosotros eso, que los sabáticos ya veremos y tal. Bueno, fue un personaje único en el desarrollo de lo que sería la etnobotánica y la etnofarmacología, un especialista sobre todo en el estudio de plantas psicotrópicas, que llamamos también alucinógenas, alcaloides, donde trabajó con el mayor experto de la época, que era Albert Hoffman, de la compañía de Sandoz. Bueno, él lo que viene a decir es que hay que salvar el conocimiento del territorio amazónico, y intentó, en el marco que la universidad le ofrecía, la Universidad de Harvard, él sostenía de que gran parte del conocimiento etnobotánico está en desaparición, incluso antes que las plantas, que desaparece el conocimiento antes que las propias plantas, porque el conocimiento desaparece conforme van muriendo los que lo tienen si no lo han transmitido de manera eficaz, y el conocimiento tampoco se transmite escribiendo un libro. O sea, digamos que el problema del conocimiento tradicional es que se adquiere en la praxis, en el día a día. Es eso que nos piden en la universidad tanto nuestros alumnos: queremos práctica, queremos tocar la planta, queremos... Pues efectivamente es así, y ese es uno de los problemas, la pérdida de contacto directo con estas plantas y con los que saben trabajarlas, pues ha hecho que se pierdan. De hecho, él logró, pero luego después falleció relativamente pronto, que el Fondo Mundial para la Naturaleza en los Estados Unidos y el Museo Botánico de la Universidad de Harvard pues intentara organizar como una especie de gran equipo mundial para hacer como una especie de fuerza de salvaguarda, pero aquello al final no cuajó por muchos motivos. Entonces, pues pero su mensaje tuvo repercusión. ¿Dónde? Bueno, un aspecto que él llamó la atención es sobre las plantas medicinales y el uso tradicional. El uso que se ha hecho de las plantas, incluso animales, en sociedades que él, sobre todo, era experto pues, de comunidades indígenas de la Amazonía. Pero dice, no es solo eso, sino que en este caso la etnofarmacología sería una rama del campo que tanto está creciendo, que llamamos etnobotánica. Es decir, él tenía muy claro que la etnobotánica, digamos, era la madre de este gran campo que es la etnofarmacología, donde está clarísimo un 90% de lo que se analiza y estudia son plantas. Luego hay un 10% que son animales o minerales, que también son importantes. Pero, bien, tenemos problema de que se pierde el conocimiento. Tenemos problema de que cómo lo vamos a conservar. Bien, hay otro problema importante, y es ese conocimiento de quién es. ¿Quién es el propietario? Nosotros en la sociedad occidental tenemos claro de que al descubridor le otorgamos unos derechos, bien sea el derecho de patente, de invención. Entonces, pues, que tiene sus limitaciones. La patente es una cosa buena, porque cualquiera de ustedes quiere hacer Coca-Cola, a ver cómo la hacen. Dice, no puedo hacer Coca-Cola, tengo que comprarle los polvos porque curiosamente la Coca-Cola no está patentada. Es secreta la fórmula, cosa que es curiosa. No está patentada. Porque cuando se hace una patente es obligatorio hacerla pública, por eso significa es patente. Es decir, usted hace público su descubrimiento.
y yo le otorgo derechos que durarán los tiempos de la patente. Durante ese tiempo usted se beneficia de que todo el que quiera hacer lo que usted ha descubierto, una vez que lo ha registrado, le tendrá que dar una cantidad, pero la humanidad podrá copiarlo siempre que usted se beneficie. Es decir, el derecho, o usted tiene la exclusiva, pero usted tiene que distribuirlo. Con lo cual la patente es una forma de saltar la barrera del secreto, es decir, la patente le da el derecho del descubrimiento y todos sabemos que esto existe. No es el caso de la Coca-Cola, que es secreta. Y la única forma de hacer Coca-Cola es firmar un contrato con ellos, yo pongo la gaseosa, ellos me mandan los polvitos, yo le echo en la proporción que me dicen y fabrico Coca-Cola, porque es una marca registrada, que es otra cosa. Entonces, ¿pero qué pasa con el conocimiento tradicional? ¿De quién es? Es de la persona con la que hablamos, del grupo étnico al que pertenece, de la comunidad local a la que pertenece, del Estado al que pertenece, o del señor que coge y lo anota y luego coge con eso y hace un medicamento nuevo y obtiene todos los beneficios. Esto es lo que planteaba Darren Posey. No podemos pasar eso por alto. Es decir, hay unos derechos que de algún modo hay que intentar reconocer a las poblaciones. Por ejemplo, hay un adelgazante que está muy de moda, que es la judía Gordoni. Judía Gordoni no es adelgazante porque adelgace, es adelgazante porque quita el apetito. Quita el apetito. ¿Y quién descubrió eso? Pues los nómadas del Kalahari, cazadores del Kalahari, que utilizaban esto precisamente porque como tenían que seguir a las presas tanto tiempo, el hambre les iba nublando la vista y demás. O sea, el problema era que no podían pararse a comer porque la presa seguía y ellos la habían herido, tenían que seguirla. Tomaban unos bocaditos de esto y se les quitaba el hambre y se quedaban, pues evidentemente no estaban nutridos, pero estaban atentos a lo suyo, que era cazar la presa para poder comerla y llevar todo lo que hiciera falta a su tribu, a su comunidad. Bueno, pues esa judía, pues la industria, Bayer, me parece que es, la industria farmacéutica, la ha puesto como un derivado o suplemento dietético y se comercializa. Es un ejemplo curioso porque ahí sí que llegó a un acuerdo con las comunidades para establecer una especie de retorno de beneficios en forma de una fundación, para mejorar la salud, la educación, lo que sea. Llegaron a un acuerdo. Pero digamos que luego veremos cómo esto se trata a nivel internacional. Darren Posey ya decía que este era un problema, y habla pues, de que la devastación actual de los pueblos aborígenes, sistemas ecológicos que han conservado, manejado y conocido íntimamente durante milenios, requiere que se tomen nuevos y drásticos pasos para reorientar las prioridades mundiales. Bueno, esto es anterior al año 1990, y al final, pues una de las cosas que dice claramente es que solo deseo señalar que las presiones para explotar los conocimientos tradicionales están aumentando de forma dramática, y que los pueblos aborígenes deberían tener al menos la opción de una compensación justa por sus conocimientos. Pero claro, él había dicho claramente, dice, yo no abogo por imponer un capitalismo verde o una democracia del consumidor sobre pueblos nativos. Cada grupo debe tener su opción. Él tenía ya sus sospechas de por dónde iba a ir esto. Y bien, como consecuencia de las presiones de muchos, entre ellos Darren Posey, Richard Evans Schulten y muchos investigadores y personas de todo tipo, los 150 gobiernos que participan en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el 92, digamos que firman el convenio de biodiversidad, el famoso Convention Biological Diversity, y reconoce que la diversidad biológica incluye más que las plantas, los animales y los microorganismos y sus ecosistemas, también a la gente, sus necesidades de seguridad alimentaria, medicamentos, aire puro, agua dulce, vivienda y un medio ambiente limpio y saludable en el cual vivir. Sobre el papel, estupendo. Como consecuencia de este convenio de diversidad, surge en el año 2000 el Protocolo de Cartagena sobre la seguridad biotecnológica. Como consecuencia del miedo a que la extensión de los transgénicos pueda modificar seriamente las poblaciones silvestres de plantas y las poblaciones cultivadas y degradar genéticamente esas poblaciones. En principio se hace toda una serie de salvaguardas que firman algunos países, pero para hacerse una idea, en 1994 es el primer año en que se introduce el cultivo en producción en Estados Unidos, los transgénicos,
En el 97, 3 años después, ya se cultivaban 1.700.000 hectáreas en todo el mundo. En 2015 eran 180 millones y en 2020 se aproximaban a 200 millones. No hay datos del 21, pero cabe pensar que sigue creciendo. Es decir, bueno, el convenio está, pero tampoco parece que haya... Y luego, en el año 2010, se aprueba el 29 de octubre el protocolo de Nagoya, en la ciudad japonesa de Nagoya, que se intenta concretar el acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de su utilización, lo que pedían Daniel Posey y lo que pedía Richard Evanson. Bien, sobre la práctica es interesante, o sea, sobre el terreno, el papel está bien, pero en la práctica los derechos se atribuyen a los estados, no a los individuos, ni las comunidades, ni a las etnias, y son los gobiernos los que los administran. Con lo cual, lo único, realmente, por ejemplo, resultados como esto ha sido el que la lista de superalimentos que los holandeses han puesto de moda haya 3 o 4 cultivos que han adquirido en exclusiva porque, de acuerdo con el protocolo de Nagoya, el gobierno de Etiopía puede atribuírselo a quien quiera. Y tal es así que si lo aplicamos estrictamente el TEF, que ha surgido ya de este protocolo, la exclusiva la tendrían estas empresas holandesas, porque el gobierno que administra los derechos del TEF es una gramínea, pero por ejemplo también se cultiva en Eritrea. Y ahora, si aplicamos esto, el primero que ha llegado, pues podría legalmente casi perseguir a los eritreos por cultivar el tren como lo hacían hace 2000 años. O sea, estamos viendo que algo no funciona, que los protocolos están bien, pero no acaban de conseguir los objetivos. En cuanto a los recursos filogenéticos en España, pues hay una red española de bancos de germoplasma vegetal y de hecho en el campo de lo que serían los recursos silvestres, pues forman parte de la red española, José María pues lo conoce mucho mejor que yo, de bancos de germoplasma de plantas silvestres vinculada a la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos, y digamos que hay una red de germoplasma silvestre. En cuanto a la red de germoplasma vegetal cultivado, digamos que en el Inventario Nacional de Recursos Fitogenéticos gestionado por el INIA, y digamos que esta fase de datos las gestiona el INIA, aunque cambios administrativos también han creado muchos problemas, porque de ser un departamento dentro del Ministerio de Agricultura pasó a ser un instituto autónomo y esto ha desbaratado toda la estructura. Pero bueno, a su vez muchos de estos bancos dependían del INIA cuando el INIA era centralizado y se transfirieron a las comunidades autónomas como consecuencia del estado de las autonomías. Yo les voy a hablar evidentemente del que dirige la doctora Obón, la profesora Obón, y al cual colaboramos pues el profesor Alcaraz y yo, que es dentro del ESP 160, que está ubicado en la Universidad Miguel Hernández. Pues un ejemplo es la Colección Nacional de Fénix, el banco de la palmera datilera española y especies afines. Este está ubicado, forma parte de este banco de germoplasma, es un banco de germoplasma donde por definición, y dado que no está demostrado todavía que las semillas de Fénix sean ortodoxas y por lo tanto puedan seguir el protocolo de conservación a largo plazo, congeladas, etcétera, pues es obligatorio tenerlas como frutales, es decir, en vivo, en campo. Y esto obliga pues a que las accesiones estén plantadas, aunque se ha partido siempre de semilla, o en su mayor parte están plantadas tanto en el campus de Orihuela de la Universidad, de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, la Universidad Miguel Hernández, como en el gran núcleo de 14 hectáreas del Parque del Palmetum de Orihuela, Soto Viseis, donde digamos se ha integrado en un ambiente ya de parque visitable por el público. Y como ven, pues bueno, ahí la gran batalla, como cada colección tiene su problema, aquí el problema fundamental es Rhicophorus ferrugineus, el picudo rojo, que destruye sobre todo la datilera canaria, es posiblemente pues devastador. Hay soluciones como congelar, pero ya les digo, estas no podríamos. La solución es Svalbard. Svalbard es un proyecto que, por ejemplo, ahora en España está de moda y se quiere que mandemos a Svalbard
ya nos van a meter a nosotros también en el congelador en Svalbard casi. Bien, es lo que se llama la criopreservación. Entonces hay todo un esfuerzo. Evidentemente esto funciona bien con las especies que hemos llamado ortodoxas, y además dentro de esas, y por otro lado hay problemas evidentes, y es que cualquier especie, pues muy ortodoxa que sea, hay que regenerar la colección durante y a ver, en Svalbard no se puede regenerar, con lo cual los protocolos, digamos que ahí la idea es conservar largo plazo y luego diosidad. Entonces, este es el famoso banco helado de semillas de Svalbard. En cuanto a iniciativas importantes en la estrategia, digamos, de desarrollo del protocolo, en este caso del convenio de Río, de biodiversidad, es el Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la biodiversidad, en el cual colaboramos, dirigido por Manuel Pardo, y luego veremos que en la versión de cultivadas por Javier Tardío. En cualquier caso, esto surge de una ley, la ley del 13 de diciembre de 2007, Patrimonio Natural y Biodiversidad, que establece pues toda una serie de protocolos para recuperar estos conocimientos, o al menos registrarlos. Y justamente en el ámbito de las plantas silvestres, pues digamos que el ministerio correspondiente se sintió satisfecho cuando se publicaron una serie de volúmenes que cubren, no sé muy bien, pero un porcentaje relativamente pues aceptable, pero no suficiente. El caso de las plantas cultivadas está todavía activo y se están trabajando en el recoger esto. Esto tiene muchas limitaciones porque por definición tiene que basarse siempre en datos publicados previamente, o sea, es decir, este procedimiento no incluye la recogida del conocimiento vivo, sino que lo que estamos es registrando el conocimiento ya registrado y normalmente muerto. O sea, muerto en el sentido de que las personas que lo transmitieron pues o no están en condición de transmitirlo ya por su estado aunque mucha de esta gente, por muy viejo que sea, hasta el último momento están vivos y activos, pero desgraciadamente, pues yo lo sé, Alonso de nuestro equipo, de que muchos de nuestros informantes, los mejores, pues desgraciadamente ya no están aquí. Entonces, esto es así, y el protocolo, eso no quiere decir que no podamos encontrar nuevos informantes, porque esto es activo, cambia constantemente. Ahora, dentro de poco, los neorurales que se fueron hace 10 años o 15 años a la montaña y tal, pues serán informantes, porque a base de experiencia y demás habrán adquirido todo algo que merece la pena transmitir. Piensen ustedes que nosotros que trabajamos en conocimiento tradicional, yo les puedo decir que hay tradiciones aquí en Albacete, por ejemplo. A mí me ha sorprendido cuando me encontré a unos pastores allá en Yester, en lo alto de una aldea allí por encima de 1000 metros de altitud, que me dijeron, hombre, es que aquí hay perales maguillos. Digo, eso estaba escrito en las relaciones de los pueblos de España, en el manuscrito, había perales, y entonces el que lo transcribió, el primero que me lo pasó, don Alfonso Santamaría, pues le había puesto una coma, perales, maguillos, y los demás le pusieron coma, pero no estaba la coma. Y perales son perales, y maguillos es manzano silvestre. Pero perales, maguillos, y claro, yo cuando me dice el pastor, no, perales y maguillos, no, perales, maguillos. Dice, porque esto parece un peral, dice, pero es un maguillo, miren los frutos. Era lo que luego describimos nosotros como malus segurensis. Es decir, que hay tradiciones que pueden tener más de 500 años, o como pasa con unas ciruelas, que ya se me ha ido el nombre, en Asturias, que el nombre que le dan es tan local, que prácticamente no lo hemos encontrado fuera de Asturias, pero curiosamente en documentos del siglo IX ya aparece. Huertos de tal, transferidos, lo cual quiere decir que hay tradiciones muy largas. Pero hay tradiciones que, como la tomatina de Buñol, pueblo de Buñol, pues tiene a lo mejor 30 años, pues no tiene más. ¿Es tradicional? Pues según la Comisión Europea, la Agencia Europea del Medicamento, a la hora de registrar medicamentos de uso tradicional a base de plantas, que es como una de las categorías, considera que el uso tradicional es siempre que se haya desarrollado en los últimos 30 años. O sea, con 30 años basta. Lo digo para que pensemos que la tradición va evolucionando constantemente. O sea, que tampoco hay que... Pero siempre es emocionante pues encontrarse con cosas que hemos visto que sobreviven siglos.
Un caso extraordinario de siglos, de milenios, es la cultura del esparto. Aquí, pues desgraciadamente no ha podido venir José Fajardo, porque uno de los líderes en España en la conservación de la cultura del esparto es precisamente todo el trabajo que lleva José Fajardo, las jornadas de esparto, y de hecho, pues todo este esfuerzo, que también, que no es solo aquí, sino pues en Almería, en Murcia, en Alicante, hay muchas personas que se han movido, pues ha llegado a que el Ministerio, el Real Decreto del 22 de abril de 2019, ya estábamos confinados, precisamente se declara la cultura del esparto como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Esto se publica en España, en plena COVID, y no es una cosa... Nosotros tuvimos que hacer unos informes, nuestra universidad, en la Universidad de Granada, al Ministerio de Cultura, en su caso, para que, digamos, poder fundamentar todo esto. O sea, ellos pidieron informes a universidades, Pascal Janín hizo toda una documentación tremenda, y el objetivo era todavía mucho mayor, que era conseguir de la UNESCO la declaración de la cultura del esparto Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Se iba camino de ello, pero desgraciadamente pues yo no sé si los enfrentamientos a Argelia-Marruecos, porque la idea era una propuesta conjunta del Magreb y España, y ahí pues yo creo que fue un gravísimo error, porque aunque es verdad que hay cultura del esparto en el Magreb importantísima, pero está claro que conseguir llevar juntos en paralelo con esto la UNESCO, o sea, tenía toda la propuesta, estaba ya en París, para que se declarase patrimonio inmaterial de la humanidad, y debe de hacerse, porque desgraciadamente aquí, mucho antes de que desaparezca el esparto, desaparecerán los esparteros, y eso es gravísimo. Y el arte de manejar el esparto, hombre, hay esfuerzos, hay escuelas, hay mucha gente joven, bueno, mucha no, pero alguna gente joven que se anima, y bueno, pues eso también es importante. Bueno, aquí hay unas definiciones sobre que esta cultura forma parte del acervo identitario del Mediterráneo occidental, aprovechamiento de la fibra de esparto, etc. Ni que decir tiene que hace poco el Instituto de Estudios Almerienses, no sé si lo ha acabado de publicar, pero corregimos Galegadas hace ya unos meses, ha publicado una monografía sobre el esparto, donde nosotros presentamos la arqueología del esparto, que fue un desarrollo de una conferencia que también tuve ocasión de dar aquí, en este caso fue allí en el Saramago, me parece, no Saramago, en el Centro Cultural, cuando la jornada del esparto, y al final lo hemos desarrollado. Y realmente, pues decirles que es importante, entre otras cosas, porque el esparto es una de esas pocas, pero no la única, especies que se domestican en la península ibérica, preferentemente y posiblemente en el Magreb, hace más de 7.000 años, y por lo tanto estamos en paralelo con la famosa agricultura del Neolítico. Es decir, es que tenemos una idea de que la cultura solo se origina ahí en el cercano oriente, pero nuestra cultura es distinta, incluye el esparto, el pino piñonero y, por ejemplo, hasta las adormideras, curiosamente. Son cosas que se domestican antes aquí de que sepan que existen en lugares como puede ser Siria, el Éufrates o Egipto. Entonces, eso es importante, y por lo tanto, pues ahí está, veremos dónde va a parar este patrimonio cultural. La flora medicinal mediterránea es riquísima y muy variada, desde nuestras costas hasta el, digamos, pues el cercano oriente, y en el aspecto europeo ha llamado la atención de la UICN y de la Comisión Europea sobre las especies medicinales amenazadas. Desgraciadamente, pues una de las más famosas, la que está en la portada, es española, es la manzanilla de Sierra Nevada, Artemisia granatensis, que une dos características, o tres características. Una, que no se cultiva fácil, es decir, las artemisias de montaña, los genibis, pues aquí tienen un éxito porque Artemisia soana es preciosa, y Guillermo me ha enseñado bastante espectaculares, pero digamos, habría que probar a ver si pues, se puede hacer genití con estas artemisias, pero bueno, Artemisia granatensis es todavía mucho más pequeñita, y claro, hacerse una infusión de Artemisia granatensis es cargarse casi una población, y ese es uno de los problemas.
Pero junto a ello, pues hay que decir que en la región mediterránea pues tenemos como 1 millar de especies medicinales que son además en grados diferentes endémicas del Mediterráneo. Y por otro lado, que los estudios de medicina local tradicional, las especies estrictamente mediterráneas, o sea, excluyendo las cultivadas, introducidas, o especies que están también en Centro Europa o de amplia distribución, pues están entre el 30% y el 60% de todas las especies medicinales, según en qué sitio lo estudiemos. Y algunas de estas especies están en farmacopeas, como la Farmacopea Europea, en listados oficiales de especies medicinales, como la de la Farmacopea francesa, monografías de la Organización Mundial de la Salud, como Thinus Tigis, por ejemplo, o de la Agencia Europea de los Medicamentos, como también Thinus Tigis y otras, no muchas. O sea que, bueno, en el Mediterráneo sí, Origanum dictanus, Sideritis siriaca y un montón más. Normalmente en el Mediterráneo oriental. La globalización, la aculturación y la urbanización hacen que las especies medicinales tradicionales pues se abandonen por otras más estandarizadas, donde generalmente las especies mediterráneas están poco representadas o no existen. Y esto conduce a pérdida de conocimiento. Yo, por ejemplo, estaba hablando hoy con Guillermo, que tienen ustedes una excepcional, yo diría única, colección de Sideritis, de Rabobatos, a la cual hay que añadir otra extraordinaria de tomillos, de Artemisia, etc. Todas ellas son especies extraordinariamente medicinales. Y como yo les decía, digo, si es que aquí luego a luego os dedicáis con la siega que se puede hacer o cuando hacer bolsitas, y es una forma de financiar el jardín botánico, porque todas estas floras son verdaderamente interesantísimas. O sea, el 90% de las Sideritis españolas son antiinflamatorios o proporcionan antiinflamatorios de una calidad excepcional, y además su composición química es conocida, se han publicado decenas de trabajos, los ensayos de farmacología son bien conocidos también, es decir, que no es eso de decir esto de la tía Perica que lo hacía así en su pueblo y se lo daba a los nietos, que también, porque eso es fundamental. Bueno, pues a nivel mediterráneo pues hay que recopilar esos datos, intentar promover la autorización formal por la Agencia Europea del Medicamento a través de lo que se llama las fichas o los de medicamentos de uso tradicional, que requieren un trabajo y que es difícil de hacer. Bueno, yo en la imagen les he puesto precisamente una especie de rabogato que crece en Albacete, Sideritis burgeana. Otro aspecto importante de la conservación de recursos genéticos, sí, vamos avanzando, es las plantas cultivadas. En España esto ha sido una calamidad. El caso de la Ceres hispánica, de la Gasca y Clemente, tanto los datos recogidos como los herbarios, etcétera, ponían de manifiesto una enorme riqueza y diversidad de trigos en toda España. Albacete tenía decenas de variedades. Y todo esto, pues, evidentemente se ha uniformizado, se ha perdido, y sobre todo hemos generado una enorme dependencia de los germoplasmas producidos en Estados Unidos y Canadá. Y ya ni siquiera de eso, pero directamente compramos el trigo en Estados Unidos y en Canadá, o más aún, compramos la harina directamente y ya ni siquiera lo molemos aquí. Entonces, todo esto, pues, estos trabajos antiguos nos dan una idea. Parte de ello se recuperó en los años 40 en la red de Linía, pero bueno, habrá que ver qué ha quedado. Otro caso son las variedades de vid, las uvas, pues también, aunque el trabajo clásico de Rojas Clemente, publicado poco antes de la Guerra de la Independencia, en 1807, se dedica con el título de las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía. Rojas Clemente no desdeña hablar de vides de Madrid, de vides de Castilla-La Mancha, de vides de Valencia, porque él era valenciano y las conocía y las va comentando, con lo cual eso es un verdadero depósito. En una edición posterior se hicieron ilustraciones ya a mediados del siglo XIX, de muy buena calidad. Este tipo de ilustraciones, esta creo que es la única que sí que es original, que se hizo para la primera edición, pero estas en cambio son ya de la edición de 1865, que también nos dan una idea de la diversidad. Y hablar aquí de que, por ejemplo, una de las más características de nuestra región
evidentemente es la Monastrell, al menos en la zona de Albacete, en la denominación, en los términos de Guinalbatana, Tobarra, Fonte Álamo, etcétera, asociados en este caso a la denominación Jumilla. Monastrell es una variedad esencialmente española. En cuanto a otro, bueno, esencialmente española, pero que se cultiva en el Líbano, por ejemplo, para hacer... Los franceses la llevaron a Francia con el nombre de Mourvèdre y de allí se llevó al Líbano porque es una vegeta bien en zonas cálidas. Los vinos estos de esta zona que les he dicho pueden alcanzar 15-17 grados, los de Albacete, y son vinos excelentes, de una gran calidad. En el Valle del Vinalopó, en Alicante, pues se hace el famoso fondillón que abastecía a las flotas de toda Europa en sus viajes oceánicos, porque era el único vino que no se picaba por su alta graduación, y de hecho era el favorito de la reina de Inglaterra. Incluso hizo un decreto en el Parlamento de que cada vez que se importara, la reina Isabel de Inglaterra, no esta, sino la primera, de que cualquier importación de fondillón debía recibir la aprobación personal de la reina mediante cata. Quiere decir que ella cataba y decía, vale, este me viene bien también para mí. Pero está escrito, o sea que para que vean hasta qué punto la Monastrell ha sido famosa y relevante. Otro aspecto muy interesante, digamos, de recursos genéticos es las plantas barrilleras. Albacete, ¿qué es la barrilla? La barrilla era un mineral que se obtenía de una planta, bueno, de un conjunto de plantas. Mineral que normalmente es carbonato sódico, formas más o menos hidratadas, más oxidadas, menos, al final. Pero lo importante de este mineral es que la riqueza y calidad del mineral depende de la planta que se utilice. Las mejores, la mejor de todas, es esta, Alogeton sativus. Esta crece en Alicante y Murcia. Es un endemismo murciano-almeriense. No está en ningún listado de especies protegidas. Pero es porque ya lo he hablado con todos los que los hicieron. No se han dado cuenta. Porque crece en bancales abandonados, en lugares poco dignos. Y claro, nosotros pensamos que los endemismos deben de estar en los roquedos, en lugares y tal. No, no, este está en los sitios más insólitos. Y por eso es la que más en peligro está de extinción. Precisamente, Alogeton sativus. Es la que da la mejor mezcla para poder, fundiendo con arena, poder obtener, porque primero, ¿qué es lo que hace? El punto de fusión de la arena de sílice es sobre 1700 grados. No hay mufla que no lo aguante. Si se mezcla en la proporción adecuada con la ceniza de esta planta, se baja a 850, la mitad. Es decir, es un fundente. La cantidad de energía que se ahorra y la calidad del vidrio que se obtiene. Esto era lo que se exportaba desde los puertos de Alicante y de Cartagena, se exportaba hasta Génova y desde allí a Venecia. Y se abastecía Murano, abastecía todas las factorías de Bohemia y las factorías de vidrio francesas. E incluso, durante un tiempo, las pequeñas factorías que se hicieron en Inglaterra. O sea, hubo un momento que no se hacía vidrio en Europa de calidad que no llevara barrilla de este tipo. Sin embargo, en Albacete hay un sustituto, y muy bueno, que es, lo tengo aquí, Salsola vermiculata. Salsola vermiculata es la segunda en calidad, y esta sí que se ha podido explotar y se puede obtener. Las fotos que lleva en medio son de Antonio Serrano, un profesor de geología de la Universidad de Murcia, que durante unas jornadas que organizamos hemos colaborado, Pedro Sánchez, también compañero de botánica allí, Antonio y yo, intentando combinar, intentando ver experimentalmente hacer vidrio con plantas. Y entonces, cogiendo la memoria de las plantas barrilleras de Mariano Lagasca, logramos, curiosamente, Antonio en sus muflas logró, efectivamente, dice, no me lo creía, que se produjera vidrio y además bueno, y cuando se lo comentaba a los vidrieros que nos dieron allí unos talleres para nuestros alumnos, se quedaban los vidrieros asombrados, porque hoy día nadie sabe ya que eso existía, excepto los grandes restauradores de vidrio de Murano que necesitan ese tipo de material para poder obtener un vidrio equivalente a los vidrios históricos. ¿Veis? Como ven, hay recursos genéticos, pero tan importante como Salsola vermiculata, que la tenemos por todas partes, saber para lo que sirve y saber lo que podemos hacer con ella. Si no lo sabemos, la tenemos, pero no es un recurso.
Otro recurso, y estoy ya terminado con los recursos, digamos, sería el caso del panizo de Daimiel, hablando de Castilla-La Mancha. Panizo de Daimiel es una... Quencruz se llama ahora. Bueno, va cambiando los géneros, Penicetum, Quencruz, pero bueno, lo interesante de este panizo de Daimiel es que aparte de Daimiel se cultivó, por ejemplo, en el valle del Guadalentín, en Lorca, y incluso en algunos lugares en Albacete se ha cultivado, incluso tenemos dudas de que se cultivara en la Edad Media en el valle del río Mundo, y es una cosa que estamos en la actualidad investigando sobre material arqueológico de las excavaciones de Julio Navarro. Entonces ahí estamos, pero tenemos que confirmar porque hay mucha variabilidad y no es tan fácil identificar material. Pero como ven, este recurso hoy día apenas se conoce y apenas se cultiva. En Daimiel hay 4 personas que lo siembran, que nos han pasado, y además había una gran variabilidad en la morfología de las... por ejemplo, las últimas formas que hemos visto en Daimiel son mucho más rechonchas, más cortas. Estas alargadas yo las he visto, incluso creo que he visto aquí. Decorando en la entrada había, con lo cual es cuestión de seguirle la pista de dónde viene. Bien, en este contexto yo quisiera, para ir terminando, decirles que hay mucha información ya recogida y que está disponible, y además disponible fácil a todo el mundo, no hay que ir a comprarla en ningún sitio. La biblioteca digital de Albacete, que ahora es un lío porque está en la biblioteca de la Diputación, etcétera, pero se puede acceder, y al menos pueden acceder pues a este trabajo que lideró Alonso, que es la etnobotánica de las sierras de Segura y Alcaraz, las plantas y el hombre, la guía etnobotánica de los alimentos locales, que formó parte de un proyecto de investigación europeo en el que nosotros estábamos integrados, nuestro grupo, y nosotros coordinamos la parte etnobotánica del proyecto. De guía divulgativa de las 100 especies de plantas comunes, las plantas en la cultura popular de la provincia de Albacete, pues aquí hay mucha información de etnobotánica recogida y que uno pues, puede descargar en estas páginas, el PDF, o este trabajo que ya no está en el etnobotánico, pero es importante en cuanto a que nos recoge las propiedades negativas, en este caso, pero importante, que son las plantas tóxicas de la provincia, del grupo de Peris y del grupo de investigadores de la facultad, yo creo que están, ya no sé si están en biología o en farmacia, en la Universidad de Valencia. Y para terminar, les voy a recordar y digo, voy a aprovechar. Justo cuando se aprobó el convenio de biodiversidad, Conchita y yo nos planteamos que aquello no iba por buen camino. Y esto lo escribimos en una carta al director de Nature en 1992, con el título de Biodiversidad de sofá, porque nosotros creíamos que aquello era una biodiversidad vista desde el sofá, del sitio, no era una biodiversidad de campo, es decir, compartiendo el problema y conociendo el problema era una biodiversidad muy de administrativo, muy burocrática, y bueno, pues el editor tuvo a bien publicarlo, y decíamos algo como que la palabra biodiversidad se ha convertido, en ese momento se aprobó el convenio y firmaron 150 países, en un símbolo popular para despertar la conciencia de la gente sobre la vulnerabilidad extrema de poblaciones de animales y plantas silvestres. Pero el enfoque de sofá con sesgo molecular, es decir, pensando que conservar el ADN era suficiente, es muy peligroso, porque la verdadera biodiversidad es consecuencia de interacciones muy complejas entre el conjunto de poblaciones biológicas, factores ambientales y evidentemente la actividad humana. Los paisajes no son... el ser humano forma parte del paisaje y el paisaje forma parte del ser humano y de las culturas. Y si quitamos lo uno de lo otro, van a ir por evoluciones muy diferentes, pero no pensemos que los vamos a conservar, si es que conservar es importante. Se abordó, decíamos, conservar la vida silvestre, componente principal de la biodiversidad, se abordó con éxito monitoreando especies en peligro de extinción, desarrollando reservas naturales, parques nacionales, lo que hemos visto. Pero cuando se trata de especies relacionadas con el ser humano, que la humanidad ha producido durante miles de años, interactuando con plantas y animales, en el proceso que llamamos domesticación, no se pueden almacenar simplemente, porque hay que entender cuáles son los procesos que han llevado a su génesis y a su mantenimiento, y cómo se hace, el know-how que dicen los anglosajones.
Y esto en los países desarrollados ya hacía tiempo, en el año 92 que había cesado, porque el campesino, que era el gran responsable, había transferido la responsabilidad a los técnicos, a los agentes de extensión agraria, a los representantes de las empresas de tractores, al representante de la empresa de fertilizante, que evidentemente nos va a recomendar mucho mejor que mi abuelo qué debo hacer. Y entonces echaré mucho más abono, voy a tener más cosecha, y si gasto más agua voy a tener más cosecha y voy a ganar más. 30 años después, pues ya vemos dónde está. Las plantas cultivadas están tan estrechamente relacionadas con la cultura en que surgieron que su supervivencia depende de que la cultura sobreviva. Y de hecho hay muchos casos en que hay especies que han desaparecido con la cultura que las domesticó, y las variedades. Que desaparece la cultura, desaparece todo ese entorno biológico. En consecuencia, todas las distintas culturas han creado una cohorte de biodiversidad en forma de plantas y animales asociados a los seres humanos, que corren un grave peligro de pérdida. Si en el 92 lo corrían, pues imagínense en el 2022. La mayor parte de esta transmisión oral, que es adaptativa y dependiente, es decir, que evidentemente es el recurso para un mundo cambiante. O sea, ahora parece que hay que congelar hasta el clima. Pues mire usted, el clima ha cambiado a lo largo de millones de años, pero precisamente los seres humanos también han sufrido glaciaciones, mucho más, y han sufrido cambios climáticos, pero lo que es importante es adaptar, tener culturas que sean capaces de responder que no es necesariamente resiliencia, es decir, volver a donde estaban, sino dar un salto a donde se pueda seguir sobreviviendo. Y eso es muy importante también con ese conocimiento tradicional. Solo se puede entender bien esa información en las condiciones ambientales locales y generalmente por personas de la etnia local y que se han formado en esa cultura. De hecho, yo lo tengo claro, nosotros hemos podido trabajar, y ojo, esto que parece muy simple, en Albacete, por ejemplo, hemos trabajado con muchísima facilidad en etnobotánica durante años, cuando hemos trabajado en Cabañeros, amigo, según de qué cosas, nos ha costado muchísimos años poder hablar de ello, como por ejemplo de plantas medicinales. ¿Por qué? Pues porque no somos de esa comunidad, y entonces la transmisión del conocimiento fluye de otro modo. Con lo cual, ahí tendría que ser población local la que evidentemente lo recuperase. Y hay algo que no funciona, porque me falta la última. Y lo siento de verdad, porque en la última es justamente donde decía más o menos. ¿Por qué no está la última? Esta es, déjala ahí. No, déjala. Sí se ve bien. Sí, esta es la última diapositiva para agradecerle. Y decir que esta, como cerrábamos el artículo, la supervivencia de la diversidad, tanto ecológica como cultural, es la condición de la cual no podemos saltarnos para preservar a largo plazo la biodiversidad. Es decir, conservar diversidad cultural y diversidad ambiental. El resto, congelar en Svalbard las semillas es un gesto, pero no es. El germoplasma lo podemos. Esto, fíjense, no existía Svalbard. Dijimos, el germoplasma lo podemos conservar mediante congelación, pero ¿cómo podemos congelar la diversidad ambiental o cultural? Pues esa pregunta, en que alguien no encuentre la respuesta, tendremos la solución. Por ahora es evidente que no es congelar la diversidad. Bueno, muchas gracias por su atención.